Debemos ponernos a la presencia del Señor y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos ilumine y sobre todo para que abra nuestro corazón y nuestra mente para entender esta enseñanza. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísimo esposo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísimo esposo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Como les decía, vamos a hablar de Laudato Si. Laudato Si fue publicada el 18 de julio del 2015 por el Papa Francisco. El argumento principal de la encíclica del Papa es el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Vamos también tenemos la oración de San Francisco, que nos recuerda que debemos y pedir la gracia de ser un instrumento, tanto para la paz, para la protección del medio ambiente, pero también para nuestros hermanos. Es interesante pensar en esta oración porque nos invita a salir de nosotros mismos, porque si vemos cuál es el problema principal que tenemos ahorita, es el egoísmo que nos centra en el yo quiero, yo tengo, yo debo. Entonces, ser un instrumento de su paz, como nos invita San Francisco, es salir de nosotros, pensar en los demás, pensar en la casa común, pensar en el hermano. Laudato Si significa alabado seas mi Señor. Es el canto de San Francisco de Asís y este canto nos recuerda que tenemos una casa común, que es de todos, ¿no? Él también le llamaba casa hermana. A la casa común y a la naturaleza le llamaba hermana. ¿Por qué? Porque compartíamos la existencia. Y es como una madre que nos acoge a todos y nos brinda todo lo que necesitamos. Si vemos en la naturaleza, tenemos el agua, los alimentos, la luz, el aire, todo lo que nos mantiene con vida. Sin olvidar también la recreación, la belleza que hace que sintamos cerca de Dios, ¿no? Sin embargo, esta hermana también clama por lo que le estamos haciendo, porque nosotros hemos sido responsables de dañar, de abusar de los bienes que Dios ha puesto en la creación, pensando, como decía hace un rato, que somos propietarios y dominadores autorizados para explotarla sin medida, sin darnos cuenta que estas mismas acciones que realizamos todos los días nos perjudican a nosotros también. Para entender un poco de lo que significa la encíclica del Papa Francisco, es importante conocer la espiritualidad franciscana. ¿Por qué? Porque esta encíclica está basada en eso, en la espiritualidad que tuvo San Francisco y esta conexión con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, para entender la encíclica y también de una otra manera para ver estos textos con los ojos del Papa, pues tenemos que entender un poco a San Francisco. Entonces, ¿qué dice la espiritualidad franciscana? Es una espiritualidad de encarnación terrenal. Dice que Dios está cerca de la creación, no está lejos, no está allá arriba como todos pensamos, sino que más bien este Dios está entre nosotros. Como decía San Buenaventura, Dios se inclina hacia nosotros para levantarnos. Dios ha sido tan generoso que ha puesto cerca de nosotros todo, para recordarnos que nos ama y que creó todo. Entonces, también recordar que la espiritualidad franciscana también tiene esta veneración por la Eucaristía, que es un llamado de humildad que tiene Dios hacia nosotros. Y pensando en esto y reflexionando en esto, también nos llama a nosotros ser humildes, ¿no? Dios cuida de nosotros, Dios vino a salvarnos
se quedó en la Eucaristía para cuidar de nosotros, y eso también nos hace un llamado de atención a nosotros para pensar en que nosotros también somos corresponsables de nuestros hermanos y de la naturaleza también. El Cántico de las Criaturas de San Francisco. Es la inspiración de la encíclica en sí, porque este cántico nos habla de muchas cosas, de la naturaleza como tal, y une mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas dice: alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor y hermano Sol, por quien nos da el día y nos ilumina. Es bello y radiante, con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Es muy bonita, a mí me encanta este texto porque primero exalta la vida, exalta al Señor en su creación. Y nos dice que es un reflejo, ¿no? Pero también nos une a todos los hermanos que no siempre tienen esta misma mirada cristiana que nosotros, pero que también son parte de la creación. Cuando yo pienso en el sol, me hace pensar en los pueblos aborígenes, en los pueblos no contactados que están mirando al cielo y también creyendo que hay algo más. Entonces, es como que también esta mirada de San Francisco nos une a todos. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Esta, en cambio, es una invitación a contemplar la belleza. Una de las cosas que hemos perdido últimamente es esto, buscar lo bello, lo bonito, lo perfecto, ¿no? Son detalles que a veces el Señor tiene con todos, de mostrarnos la belleza de la creación y apreciar estos pequeños detalles como son las estrellas, como es la luna. Es como que nos conecta con ese algo más que está a nuestro alrededor, ¿no? Es contemplar la creación, es contemplar también a Dios en ella. Alabado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube en el cielo sereno todo el tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Es ver esta conexión que tenemos con el viento, con la nube, con el aire, porque ellos también nos cuidan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o sea, si no tenemos aire, no respiramos, sencillamente. Si no existe la nube que nos trae agua, pues las plantas no crecen. Entonces, y el tiempo también marca el tiempo, ¿no? En algunos países que están las estaciones, está el invierno, el verano, el otoño, y aquí está también, nosotros también tenemos el invierno, el verano, que esto también marca cuando cultivamos algo, cuando no cultivamos a nada, otra cosa. Antes era interesante, y esto era muy, cuando existía un equilibrio, era muy marcado, y la importancia que tenían en los pueblos y en los campesinos, porque marcaba los tiempos de cosecha, de siembra. Entonces, es como que también esta armonía nos trae seguridad. Sin embargo, aquí ya empezamos a ver también esta ruptura con el equilibrio, ¿no? Entre la naturaleza y el hombre, porque tantas actividades que hemos realizado pues ya van rompiendo este orden que tenía la naturaleza. Pero es interesante y bello ver cómo todo lo que hizo el Señor es perfecto. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Es interesante ver cómo el fuego tiene una importancia muy grande. En la época de San Francisco y hasta ahora es parte de nuestro cotidiano. Si nosotros vemos, son detalles que son parte de nuestra vida y que engrandecen, exaltan, pero también nos dan seguridad. El fuego tiene un significado muy grande desde tiempos de las cavernas, digamos, hasta ahora. Entonces, esto representa y es el símbolo de la energía que nos alimenta, que nos mueve. Y como vamos a ver también, esta energía cómo ha ido cambiando y cómo hemos ido nosotros excediéndonos también en el uso de la energía, ¿no? Entonces, esto es algo, cuando la energía es algo bueno, el fuego es algo bueno que nos permite realizar muchas actividades, pero cuando nosotros distorsionamos también este regalo de Dios,
pues también tenemos un poco a hacernos daño, ¿no? Como vamos a ver más luego. Alabado seas mi Señor, en nuestra hermana, la Madre Tierra, que tiene sus frutos diversos y sus coloridas flores y hierbas. Es bello pensar que es un regalo de Dios también la tierra, ¿no? En donde se produce la vida, en donde las plantas crecen, en donde los frutos nos alimentan, donde las flores nos deleitan. Entonces es entender y ver esa conexión que tienen, ¿no? Pensar que comiste hoy fue, si no me equivoco, casi todo vino de la tierra. Si tuviste este gusto que a veces tenemos por la belleza, pues contemplar la naturaleza es también un regalo de Dios, ¿no? Entonces es poder apreciar estas cosas. San Francisco tenía ese deleite por la vida, por la naturaleza, por las plantas, por las flores, por las hierbas, por las rocas. Entonces, aquí también exalta esta comunión que tenía con la naturaleza y con la vida. Alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufran en paz. Me gusta pensar en esta parte porque San Francisco también nos llama a ver a los hermanos que sufren, a los débiles, a los que no son tan aceptados por la sociedad o aquellos que hacemos sufrir o que sufren. También a estas personas que nos recuerdan nuestra propia humanidad. En este mundo, pues que ahora todo queremos que sea bello y perfecto, ¿no? Según nuestra mirada, pero sin la mirada y la caridad de Dios, pues tendemos a dejar de lado a las personas que somos, que consideramos, ¿no? Que no cumplen con lo que deberían tener los estándares de la sociedad. Entonces, es bello pensar también en esta frase de San Francisco porque nos llama a ser humanos, nos llama a ver al hermano prójimo. Y esto nos llama también a crecer en el amor y en la espiritualidad. También porque de ti, Altísimo, coronados, alabado seas mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Este es una mirada a la vida y a la muerte. La sociedad actual tiene la gran, ¿qué se puede decir? La gran debilidad que no piensa en la muerte, que no piensa en el hecho de que, bueno, estamos aquí, esta casa es prestada, o sea, estamos un tiempo, pero el cristiano y el católico está llamado a trascender, a vivir en la eternidad. Entonces, uno de los grandes errores que estamos cometiendo es pensar que ahora estoy aquí, entonces hay que disfrutar todo y no me importa nada. Entonces, bueno, voy a consumir todo, bueno, mis hijos que me importan, mis nietos que me importan, mis vecinos que me importan. Entonces, de una u otra manera no nos conectamos a que somos eternos. Entonces, esta ruptura con la eternidad hace que queramos vivir el momento, vivir los placeres de la vida y no pensar en que vamos a trascender y vamos a ir a otro lugar. Y también en este acto también está el egoísmo y está esa desesperación por acabarnos con todo y de todo. Entonces, en esto también hemos generado esta cultura bueno, gastemos todo y vivamos el momento. Entonces, es importante ver también que en estas palabras está también un llamado de atención muy interesante. También dice, bienaventurados a las que encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Es aceptar, es vivir y pensar, no sé, es deleitarse con lo que tenemos. Entonces, nos llama un poco más allá a pensar en la voluntad de Dios, en el compartir, en el vivir con el prójimo, en la voluntad de Dios. A veces es como esta lucha desesperada
por ser como los de Estados Unidos que tienen todo y quieren todo, pero a la final no terminan siendo felices porque siempre necesitan más. Entonces muchas veces es interesante ver cómo hay personas que tienen tan poco y son más felices que los que tienen mucho. Entonces es porque de una u otra manera ellos aceptan la voluntad y ellos de Dios, de lo que tienen y de lo que son. Y tienen una aceptación profunda de lo que son y de lo que tienen. Es lindo ver a la gente del campo porque la gente del campo sonríe más y es más feliz. ¿Por qué? Porque aceptan su vida. En cambio, las personas de la ciudad, de las grandes, de las capitales, es como que siempre necesitan más, siempre necesitan competir con el hermano, comprarse la ropa más cara, el mejor carro, la mejor operación de nariz y cosas por el estilo. Entonces es como que esa necesidad de más, 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 pero es una necesidad de más sin saber a dónde ir. Entonces, alaben y bendigan al Señor y denle gracias y sírvalen con gran humildad. Entonces sí, es esta sensación de alegría que tienen los pobres, ¿no? Por eso ellos también tienen la gracia de ver a Dios, porque viven. Mientras que las personas que están sumergidos en esta necesidad de competir o de agradar o de, no sé, vemos que también se apartan de sí mismos. Con respecto a la encíclica, pues la encíclica está compuesta por algunos capítulos y son 6 capítulos que están ahí. Entre los capítulos que tenemos es el capítulo 1, que dice lo que está pasando en nuestra casa común. La realidad de nuestro planeta es el calentamiento global y el cambio climático. Como les decía en la presentación anterior, nosotros podíamos antes decir, bueno, en tal mes va a llover, por lo tanto hay que sembrar. En cambio ahora es el clima es impredecible, ya no sabemos cuándo va a llover y ni cuándo es época de sequía, lo que genera grandes conflictos y problemas para los agricultores, para los productos que se cosechan y también para el abastecimiento de las ciudades. El cambio climático viene a ser un problema global que trae varias consecuencias sociales, ambientales, económicas, distributivas, políticas, y también es un desafío muy grande para la humanidad porque tenemos inundaciones, tenemos sequías, tenemos escasez, tenemos hambre. Entonces es fuerte, es muy fuerte porque las personas que son más afectadas por estos cambios climáticos suelen ser los más pobres. Digamos, ¿no? Las personas que están en una quebrada tienen un exceso de lluvia y sus casas se van a ir, ¿no es cierto? Por el otro lado, también tenemos que empezar a pensar en el desarrollo sostenible, pero para que el desarrollo sea sostenible tenemos que pensar en políticas y también en fuentes de energía renovable, que termina siendo un reto porque eh, cuando sentamos a los gobernantes a pensar en el bien común para todos, pues no siempre piensan en el bien, o sea, no siempre piensan en los detalles de que tal o cual persona puede ser perjudicada. Aparte de eso, también muchas veces los impactos no son muy notables, por un lado, pero por el otro lado tenemos el caso de Estados Unidos que dicen, no, no existe, esto no está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando él asuma la responsabilidad de los impactos ambientales por la industria, pues se va a ver afectada la economía. Entonces son desafíos realmente grandes. También tenemos la deuda ecológica, ¿no? Nosotros cada año hacemos una evaluación de cuántos recursos se consumen, ¿no? Tenemos una cantidad determinada de recursos que se tienen que consumir en un año, pero en los últimos 5 años hemos visto que, o sea, siempre nos excedemos, lo que significa que cada vez estamos gastando, es como gastarnos el dinero, pero no en dinero, sino en recursos de lo que vamos a consumir el próximo año. Entonces, siempre ya empezamos a tener una deuda ecológica. Aparte de eso, ya los recursos ya empiezan a ser escasos. Tal es el caso de que las fuentes de agua cada vez están más lejos, son más costosas traer el agua, por ejemplo, a las ciudades y la calidad es menor. Entonces empieza a ser un tema un poco más complejo y conflictivo, ¿no?
También tenemos la debilidad de acción política internacional. Entonces, pues seguimos escuchando a Estados Unidos que dice que no hay que no hay calentamiento global, de que hay científicos que lo dicen, inundaciones, cambios, pero nosotros decimos que no existe y no existe. Entonces, es un tema también muy fuerte en el tema de la política. El capítulo 2 de la encíclica, en cambio, nos habla del Evangelio de la creación. Pues el Evangelio de la creación nos dice que estamos llamados al ministerio de la diversidad y la unidad, que reflejan y nos llevan a pensar en el Creador, ¿no? Entonces, todos sabemos que el Señor nos creó y tomó una semana para ir creando poco a poco, ¿no? Y el séptimo día descansó. Entonces nos llama a vernos a nosotros inmersos en ese proceso, en esa creación, en ese amor que nos dio la vida y en ese amor que nos dio todo lo que está a nuestro alrededor. También nos llama a ver la responsabilidad que nosotros tenemos a cuidar la creación que el Señor nos dio. Entonces, al ser imagen y semejanza de Dios, pues Él nos puso al cuidado de la naturaleza. No dijo, bueno, ahí les dejo, acábense en todo y ahí nos vemos. No, nos dio también la responsabilidad de cuidar la creación. Entonces, este es un llamado bien fuerte porque nos está diciendo, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes están cuidando lo que dejé o se lo están gastando y lo están dañando todo? También está ligado al Evangelio de Cristo porque nos llama a esta comunión, a la comunión que tenemos con el Señor, de ver a su creación, ver el amor que Dios tuvo y que ese amor dio vida y nos dio la creación, ¿no? Como tal, incluso a nosotros. Pero también está esta comunión con los hermanos, con los más necesitados, porque también en esta creación vemos que la contaminación y el desequilibrio ambiental tiene una relación directa con la pobreza. Entonces, no pensar en el ambiente, no pensar en los impactos también nos lleva a relegar, a ignorar y a no pensar en el hermano. Entonces, también es pensar en esto de que, bueno, yo también puedo hacerle daño a alguien que no conozco, sin embargo, ¿por qué? Por mis actos egoístas. Pero también está esta comunión con la naturaleza, con el entorno, con lo que nos rodea. Entonces es como esta ruptura que existe con todo. Entonces, la encíclica del Papa Francisco nos llama a pensar en esto, en la unión, en lo que nos une a Dios, al hermano, al prójimo y también a la naturaleza como tal. El capítulo 3 habla de la raíz humana y de la crisis. Entonces, una de las principales causas es esto de que nos separamos, ya no nos sentimos parte de la creación, ya no nos sentimos parte de lo natural y de una otra manera también nos separamos de nuestra parte humana. Es esta ruptura y este dolor que tenemos por el pecado, que nos hace cerrar los ojos y no ver que somos parte de algo, de un todo. Entonces, esa es una parte muy importante en esta crisis que estamos viviendo ambiental y social. También está el relativismo práctico, ¿no? No existe. Sencillamente no tiene un valor. Es el valor que nosotros le damos a las personas, a la vida también. Porque, y aquí engloba muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, está el tema de que para un empresario un bosque no significa nada, no significa solo madera, no tiene valor, no tiene animales, no tiene comunidades, no tiene agua, no tiene nada. O sea, a él lo único que le interesa es que si es que hay en el fondo petróleo, pues lo único que interesa es a cómo está el barril de petróleo en el mercado. Es práctico, o sea, a él le interesa el petróleo que está en el subsuelo y que va a vender a tal o tal precio en el mercado. Mientras que si nosotros vemos con otra mirada,
pues está la comunidad, está el agua, están los animales que están en peligro de extinción, está la cultura, está la vida como tal, ¿no? Entonces, aquí está algo que es súper importante. Es esta mirada de qué tiene y qué no tiene valor. Entonces, para los ojos de un católico cristiano debe de existir esta mirada de, o sea, sí, hay algo más, hay vida, hay personas, hay cultura, hay amor, hay caridad. Entonces, nos llama a englobar y a ver con los ojos del corazón también. Hay cosas que muchas veces no se ven, pero sí se sienten. O sea, sí, si tú le pones valor monetario no tiene ningún valor, pero si tú le pones el sentimiento, la belleza, el cuidado, pues ya tiene valores muy significativos. El desarrollo tecnológico sin prestar atención a eventuales consecuencias. La tecnología nos ha absorbido a todos. Tal es el punto que tenemos niños que ya no saben jugar. Y eso es un grave problema, porque muchas veces, si ustedes se preguntan, ¿las personas de la ciudad saben en verdad de dónde viene el agua? No, no lo saben. O sea, no saben que está en un páramo. ¿O saben de dónde vienen sus alimentos? No, no lo saben. Ellos piensan que es curioso porque piensan que los alimentos vienen del cajero automático y el dinero que se saca del cajero automático mágicamente le permite a la persona ir al mercado a comprar comida y ya estuvo solucionado el problema alimenticio, ¿no? Pero no ven toda esta cadena, no ven este proceso del agricultor que está trabajando, que necesita de la lluvia, que necesita del viento, que necesita del aire, que necesita de las abejas que polinicen las plantas. Es todo un proceso, es todo un entorno que tiene muchas interacciones y muchas necesidades. Entonces, este desarrollo tecnológico ha hecho que ahora estemos frente a una pantalla y no veamos más allá de. También está el proponer proteger y promover el bien común. El bien común viene a ser el hecho de que, bueno, el bien común es esta agua que todos consumimos. Pero si yo no pienso en que esta agua es buena para todos, entonces sencillamente tal vez voy a talar todo un bosque y me voy a quedar sin nada, lo que ya ha pasado. ¿Por qué ya no tenemos fuentes de agua? Porque pues sencillamente a mí me interesa sembrar. Por lo tanto, yo necesito suelos productivos y por lo tanto destruyo todo un bosque. Pero yo no pienso de que aquí se está produciendo agua y voy a dar agua a toda una ciudad. Entonces, es también esta visión de, bueno, mis acciones afectan a alguien más y pueden hacer que esta persona sea perjudicada. Esto de promover, proteger, y es como interesante y es muy importante porque nos lleva a pensar en el otro. Y muchas veces pensar en el otro también significa sacrificarme a mí mismo, ¿no? Y sacrificar de repente a veces incluso los propios ingresos. Ahí está un tema que es muy importante analizar y más que todo analizar de sentir la necesidad también de los demás. Reiterar la interconexión de toda la creación y por lo tanto conectar el cuidado de la creación a la protección de la vida, dignidad humana, especialmente cuando se habla del aborto, la pobreza, los minusválidos y las pruebas de embriones humanos. Es esta ruptura que nosotros tenemos, ¿no? Con nosotros mismos y con la vida. Vemos esto en el aborto, no es un niño, como hablábamos hace un rato del relativismo. Entonces, si las madres empiezan a sentir que no hay vida dentro de ellas, ¿cómo van a poder cuidar la vida que hay alrededor de ellas? Entonces, es algo súper preocupante lo que está pasando últimamente, es porque por lo general en las comunidades rurales, la mujer es la que siente la vida, la mujer es la que experimenta la vida. Entonces, la mujer tiene esa tendencia y ese deseo a cuidar la vida. O sea,
cuida a sus bebés que están en el vientre, cuida a los animales que le rodean y cuida al bosque. Entonces, por lo general son las mujeres también las que tienen este sentido y este de pertenencia, de amor, de bondad. La pobreza, pues también está el tema de que la pobreza, desafortunadamente, cuando existe pérdida de recursos naturales, los más afectados son los pobres, porque son los que tienen menos recursos y son los que tienen menos oportunidades de reaccionar a los impactos ambientales. Están los minusválidos y pues claro, están las pruebas con embriones humanos que termina siendo un acto cruel porque es vida. O sea, es esta relación que tenemos con la vida que hace también que nos hayamos vuelto un poco egoístas. Es una ecología integral. El capítulo cuarto habla de una ecología integral, en donde entendemos que todo está conectado. Es interesante pensar en esto de que todo está conectado porque muchas veces no vemos esto, ¿no? Yo recuerdo alguna vez un caso que decían que donde desaparece una especie, pues se pierden otras. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados. Entonces viene también la creación de los aspectos, lo que les decía, ¿no? Pues saber que yo me baño todos los días porque viene agua de un páramo. Entonces es muy importante entender esto. Y también está también esta relación con la promoción de los menos favorecidos. Entonces, también está lo que es la degradación ecológica y el cambio climático, la justicia y la solidaridad, es decir, pensar también en el bien común, no solo para esta generación, sino también ser solidarios con la siguiente generación, porque nos gastamos todo y de ahí ya no nos importa nada. Entonces, ¿cómo está el capítulo 5? Habla de algunas líneas de orientación y acción. Entonces está la doctrina social católica que nos invita a proteger y promover el bien común, a pensar en el uso de otros combustibles que no sean los fósiles, también a pensar en los bonos de carbono para que no se dé la especulación, y también está en pensar también en los países que tienen menos recursos para enfrentar el cambio climático. Y por último tenemos la industrialización que beneficia a los países más desarrollados. Esto es súper curioso porque, por ejemplo, los países que ya tienen mucha industria quieren limitar a los países que no tienen industria y obligarlos a que ellos sean los que cuiden el planeta, ¿no? Entonces es como decíamos están las políticas que no están muy claras, ¿no? Entonces son temas muy complejos. El capítulo 6 está la educación y espiritualidad ecológica. Entonces, también es una forma de vida. Algo interesante de San Francisco es que no necesitaba mucho para ser feliz. Entonces, es también empezar a analizarnos a nosotros mismos en temas de consumismo, de qué tanto necesito esto, es necesario que lo compre, no lo necesito comprar. Entonces, de una u otra manera también vamos generando cambios en nuestras costumbres, en nuestros comportamientos. Y también está el tema de la educación ecológica, que ya viene a pensar en otros patrones, ¿no? Y también están los sacramentos que son esenciales. Si yo me conecto con Dios, si yo siento esta necesidad de hacer el bien, de no perjudicar a nadie, pues también voy a actuar de una mejor manera, ¿no? Entonces, también nos llama a la oración por la tierra, a la oración por la creación y a ver también a Dios en esto. A continuación, como conclusión, quisiera que ustedes vean este video en el que nos muestra una vista panorámica en donde vemos esta conexión que tenemos todos, ¿no? Vemos en el fondo las montañas que son las que nos protegen de las corrientes de aire, vemos las nubes que son las que hacen que llueva y que los cultivos que están ahí tengan agua y por lo tanto se produzca alimento, y este alimento que nos lleva a
a tener comida en las ciudades y que son transportados por las carreteras. Entonces, como nosotros vemos, todo está conectado. El aire, las nubes, las montañas, el río, los cultivos, las viviendas. Entonces, ver que somos parte de una creación, ver que somos parte de un todo y que no estamos solos y que no solo soy yo y que necesito comer siempre y destruir todo, sino ver esta interconexión que hace que mi vida tenga sentido, que mi vida tenga una continuidad y que mi vida pues se vea protegida también por los recursos. Entonces, hablar de Laudato Si es entrar en muchos temas. Entrar en temas políticos, sociales, espirituales, ambientales, económicos, políticos. Sin embargo, hoy hemos hecho una pequeña introducción de los puntos más importantes, pero sobre todo es vernos a nosotros mismos como parte de la creación, es buscar esta conexión con Dios, es buscar esta conexión con el hermano y es buscar esta conexión con la naturaleza. Es sentirnos que somos parte de un algo, de un todo, no que solo soy yo pensando en mis necesidades. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, cerremos esta bonita charla con una oración, eh, pidiéndole al Señor que nos dé la humildad, sobre todo, para poder cuidar y compartir nuestra creación, para que podamos vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios, puesto que es importante, es una parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la vida cristiana, es porque es parte de nuestra vida. Entonces, eso, muchas gracias por su atención y un lindo día.